Lección número 11 para el 13 de septiembre del 2014. El sábado. La lectura bíblica de memoria, Marcos 2, 27 y 28. También le dijo Jesucristo. Parece que son las lecciones de Jesucristo en 10 temas que hemos estudiado hasta el momento, y ahora el número 11. Todo lo que enseña Jesús acerca de una cantidad de temas maravillosos. Ya vamos a repasar. Hoy, en cuanto al sábado. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2, 27 y 28. La primera lección de este trimestre se basó en lo que Jesús enseña acerca del Padre, luego lo que Jesús enseña acerca del Hijo, del Espíritu Santo, la salvación, cómo ser salvo, crecer en Cristo, vivir como Cristo, la iglesia, su misión, la ley, y hoy, esta semana, el sábado, la próxima penúltima lección, la resurrección, y finalmente la última lección, la segunda venida de Cristo. Todos esos temas, lo que Jesús enseñó acerca de ellos. A lo largo de su ministerio, dice la introducción del folleto, los líderes religiosos desafiaron la forma en que Cristo observaba el sábado. Ante la crítica, Cristo enfatizó su autoridad como Señor del sábado. También mostró el modo correcto de la observancia del sábado. Hoy confrontamos no solo el desafío de la correcta observancia del sábado, sino también la creencia popular de que el domingo es el día de descanso. Aquellos que argumentan a favor del domingo, sin embargo, no tienen en los evangelios nada que sustente su postura. Las controversias acerca del sábado en estos 4 libros, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, solamente se refieren a la forma en que debe ser guardado y no a cuándo debe ser observado. Esto es interesante. En el Nuevo Testamento no se está discutiendo, mira que el apóstol tal dice que es el domingo, no, que el otro dice que es el viernes, no, que es el sábado. No, eso no era la controversia de la iglesia primitiva. Era cómo debería ser observado el sábado, no cómo debería ser observado el domingo. Está bien puntual esto que señala el comienzo de la lección. Y bueno, esos son el fundamento de la iglesia primitiva. Pero después comenzaron a inventar cosas que no tienen sustento bíblico y que la gran mayoría sigue tras esas doctrinas humanas, reconociendo un falso día de reposo. Sí, reposan, pero no en el día señalado por Dios. La discusión en el Nuevo Testamento, repito, no era eso. La discusión era cómo debía observarse el Santo Sábado. Bueno, vamos a comenzar entonces analizando esta lección. Cristo, el creador del sábado. Domingo 7 de septiembre. Vamos a ver lo que dice. La primera pregunta de este día domingo 7 de septiembre dice: ¿qué indican los siguientes versículos acerca del papel de Jesús en la creación? ¿Por qué esto es tan importante, especialmente al considerar el origen del sábado? Nos mandan a leer 3 citas bíblicas: Juan 1:1-3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:1-2. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, resumiendo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Y todas las cosas, por ese verbo que era Dios, en el 1:14 de Juan dice, ¿verdad? Y ese verbo habitó entre nosotros. Ese verbo es Jesucristo, ¿verdad? El verbo era Dios. Y todas las cosas, por el verbo, por él, fueron hechas. En el principio de la creación, todas las cosas fueron hechas por el verbo. El otro texto es Colosenses 1:16. El apóstol Pablo escribe: por Cristo fueron creadas todas las cosas,
las que hay en el cielo y en la tierra. Sintetizando el versículo. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas que hay en la tierra como en el cielo como en la tierra? Por Cristo Jesús. Por eso dice que en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios y todas las cosas que por él fueron hechas. Y en Hebreo 1:2, Dios por medio de Cristo hizo el universo. Dios por medio de Cristo hizo el universo. Cristo fue el medio que utilizó Dios para hacer el universo. De tal manera que Cristo entonces fue el que creó todas las cosas que hoy existen, que se hicieron allí en Génesis capítulo 1 y termina la creación, la ampliación de la creación en el capítulo 2 en cuanto al hombre se refiere. Allí estuvo Jesucristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice Dios, no estaba solo. Hagamos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba el Espíritu Santo. Las tres divinidades con personalidad propia, como Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y en este caso, Cristo mismo. Primer día creó la luz. Segundo día, la atmósfera. Tercer día, las plantas. El cuarto día, sol, la luna y las estrellas. El quinto día, los animales acuáticos, ¿verdad? Y las aves. El sexto día, los animales terrestres, y unos grandes, otros marinos. Pero lo más especial del sexto día fue el hombre. Y después Cristo mismo, Dios por medio de Cristo, creó el séptimo día, el día sábado. Entonces vemos aquí que Cristo mismo, pues, que estuvo en la creación, y en la creación se inventó la semana de 7 días. La idea surgió de Dios. Los comunistas, los ateos de la época enciclopedista, de la Revolución Francesa, 1789, 90, pretendieron hacer la semana más larga de 7 días, 8 días. O sea, ir en contra de todo lo que era la Biblia. Fracasaron. Los rusos comunistas también, la semana, si es posible, de 10 días, para no tener nada que ver con la Biblia. Fracasaron. Eso fue un diseño de Dios, y hoy universalmente nadie duda de que la semana tiene que ser de 7 días. Ateos y no ateos, y con razón los que creemos en la Biblia, en Dios, sabemos que la semana tiene 7 días. Usted dirá, tan fácil que es hoy en día. No, pero cuando estos regímenes pretendieron sacar del paso, estos comunistas, a la Biblia, estos ateos al cristianismo, bueno, como estaban entrampados en lo que se llama semana, ellos inventaron semana de 8 y de 10 días. Perecieron. Los que murieron fueron todos los que crearon eso, junto con esa creación de esa semana absurda, que no era la que Dios indicaba. Y dentro de esa semana estaba el día sábado. Eso no lo inventó ningún judío, ni ningún musulmán, ni ningún norteamericano, ni ningún evangélico, ni ningún adventista. No existíamos ninguno de nosotros. Ese fue el diseño de Dios, una semana con 7 días. Y Cristo mismo estuvo allí para hacerla. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en hebreo lo recalca también, como Cristo es el creador. Dice la lección allí, ¿verdad? Cristo, que había de ser el redentor del hombre, también fue su creador. Y allí mismo, al final de la semana de la creación, el Señor nos dio un día de descanso, por haber sido hecho el sábado para el hombre. Es el día del Señor, pertenece a Cristo. Como lo hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Deseado de toda la gente, página 255. Interesante. La creación, Dios mismo descansó en el séptimo día, no porque estuviera cansado, sino a fin de bendecir y santificar el sábado y darnos un ejemplo para siempre. Y él también reposó en sábado cuando consumó nuestra redención en la cruz. Hoy en la tumba el sábado, no porque
lo necesitara, sino a fin de, entre otras cosas, confirmar el valor perpetuo del sábado. Cristo, que invitó a los seres humanos inquietos a descansar en él, Mateo 11, 28, 29, nos invita a hacerlo de un modo especial, una vez a la semana, cada sábado. Cristo, el creador del sábado. Entonces no fueron los adventistas ni los judíos que inventaron el sábado, fue el mismo Dios en la creación. Por eso que cuando se escriben entonces los mandamientos a través de Moisés, ¿verdad? En la época de Moisés, Dios mismo con su propio dedo, tiene la huella digital de Dios, escribió el cuarto mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 20 del 8 al 11, y se remite a la creación, ¿verdad? Acordarte hasta el día de reposo. De los 10 mandamientos, el único que dice acordarte es el cuarto, lo que implica que es el más olvidado. Y fíjese usted, pues, es una minoría la que se recuerda de que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día Dios descansó, y que lo dejó para beneficio del hombre. Vamos a seguir analizando en el transcurso de la lección. Cristo, el Señor del sábado. Bueno, ya sabemos que Él fue que lo creó. Se deduce automáticamente de esta parte del lunes 8 de septiembre que si Él lo creó, Él es el Señor, Él es el dueño, y lo legó para nosotros. Como decía la lección, no era que Dios necesitara descanso, Dios no se fatiga, pero usted y yo, de carne y de hueso, finitos, herederos de esa muerte que pasó de Adán a todos los seres humanos, somos débiles. Nosotros sí necesitamos un descanso cada 7 días, descansar de todas estas cosas terrenales, dejar de pensar en ellas, dedicarnos a adorar y a servir a Dios. Entonces Cristo es el Señor del sábado. Dice Mateo 12, 1 al 2. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué los fariseos consideran no lícita esta acción? Vamos a leerla. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto generó una controversia tremenda. Dice la lección en Deuteronomio 23:25, afirma: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, un machete, un instrumento para cortar, pues, y llevarnos grandes cantidades. El problema entonces no era la acción en sí mismo, el tomar de la espiga para comer, sino el día en que se realizaba. Estaba permitido comer. Tú pasas por el terreno donde está el sembradío de trigo, tú puedes comerte la espiga. El problema, cuando se da en Deuteronomio esta instrucción, es que no vas a agarrar entonces un instrumento para cortar y llevarte una cantidad grande de trigo, espiga. Satisfaga en ese momento la necesidad. Pero aquí el problema no era ese, aquí el problema era que se estaba haciendo eso en sábado. El problema entonces no era la acción. Las normas rabínicas especificaban la prohibición de muchos tipos de trabajos en el sábado, tales como segar, no se podía trillar, ni aventar el grano. Según los fariseos, el arrancar las espigas, frotarlas con las manos y separar el grano de la cáscara, los discípulos eran culpables de realizar todos estos trabajos. O sea, los discípulos estaban, cuando arrancaban la espiga, allí amasarla entre las manos, frotarlas y luego separar la semilla. Ah, no, estos están segando al arrancarla, están trillándola, como le están dando con las manos, y aventar el grano, le están sacando el grano. Miren el legalismo tan horrible de esta gente. Qué tremendo. ¿Qué importancia tienen los ejemplos de que Jesús utilizó al responder a los fariseos? Mateo 12, 3 al 5. Él dice: pero Él les dijo, hablando de Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Primer ejemplo, o no sabéis, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa. Dos argumentos tremendos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es la autoridad que marcó Jesús aquí en cuanto al día de reposo. Los dos ejemplos. El comer ese pan por parte de David y los que andaban con él no era lícito, pero era justificable frente a una situación de misericordia. Y la segunda parte, no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Ahora yo que soy el autor según la ley que está escrita, ahora Jesucristo con su discípulo, que es el Señor del templo, como dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo, uno mayor que el templo porque diseñó el templo, porque lo inventó, porque se lo dio al hombre para que lo construyeran, está aquí. A ustedes se les dio leyes para trabajar dentro del templo, normas para con el templo, pero uno mayor que el templo está aquí. Si los sacerdotes profanaban el templo y no era lícito porque eran sacerdotes, eran los que cuidaban el templo, velaban por ese templo, bueno, uno mayor que está aquí. Así que ustedes no tienen derecho de estar diciendo que estamos transgrediendo el sábado. La misma ley es lícito arrancar espigas. El problema es que lo estamos haciendo en sábado, dirían esta gente, ¿verdad? Pero el ejemplo de David es suficiente. Aun cuando pareciera que era una transgresión, era lícito. Tenían hambre, tenían que comer. Bueno, y los discípulos lo mismo. Pero allí se confirma en esta experiencia la autoridad de Jesús. Aún es Señor del sábado. Señor Jesucristo se coloca por encima de todas estas cosas horribles, ¿verdad? Allí surge algo muy interesante. Esta misma controversia que se presentó, Marcos va un poquito más profundo en cuanto a la comprensión del significado del sábado. Acuérdense que estamos hablando de las enseñanzas de Jesucristo acerca del santo sábado. Entonces en Marcos, el capítulo 2, hablando de esto mismo, hizo una observación muy interesante que no está en Mateo. Marcos 2, que fue el texto bíblico que leímos al comienzo. Dice el Marcos 2:26, Marcos 25, pero le dijo, ¿nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, en el templo, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Pero aquí estaba uno mayor que el templo, que era Jesús. Versículo 27, Marcos 2. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Esto es interesantísimo. Y no el hombre por causa del día de reposo. Esto es importantísimo. ¿Por qué se inventó el día de reposo? ¿Cuál fue la causa que originó que la semana tuviera 7 días y no 6? ¿Por qué la semana no terminó en 6 días? Aquí está la respuesta. Por tanto, aquí está. También les dijo, el día de reposo, el día sábado, fue hecho por causa del hombre. Porque el hombre se había hecho en el 6º día, hubo que inventar un 7º día por parte de Dios. Para el hombre, el sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre necesita del sábado. Si no hubiera existido hombre, no existe sábado.
No existe un séptimo día. La semana hubiese sido de 6 días. Y alguien diría, ya bastaba. Tenían luz, tenían atmósfera, oxígeno para respirar, tenían comida las plantas, tenían el sol, la luna y las estrellas, tenían los animales, había agua, todo aparentemente, no se necesita más nada, lo material está listo. Pero había algo espiritual y que alivia el alma, el descanso físico y espiritual. No estaba hecho. Esto no era algo tangible, fue una porción de tiempo que Dios le dio al hombre para que lo santificara. Lo bendijo y lo santificó. Una porción de tiempo, no fue una piedra ni un palo, para que no fueran a comercializar las cosas de Dios. En cuanto al descanso, de una porción de tiempo para que el hombre descansara integralmente, física y espiritualmente. Y al descansar mentalmente, descansaba físicamente, para recordar de sus orígenes, tal cual como dice el cuarto mandamiento, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Lleva el sello de su creación. Yo soy el creador. Parece que es una estatua, es un monumento, así como los monumentos que están en las plazas de los conquistadores, de los grandes hombres famosos. Bueno, y nos recuerda cada vez que vemos un monumento de esas personas y pasa, mire, este fue fulano de tal, este fue un personaje en la historia. Bueno, cada 7 días es un monumento que nos hace recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros orígenes. Por tanto, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que no hubiera confusión, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que primero se hizo el sábado y después se hizo el hombre. Vuelvo a repetir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Como si el día de reposo necesitara del hombre. No, el hombre necesita del día de reposo. Tuvo que inventarse el 7º día, la única razón, para que el hombre le rindiera la adoración a Dios. Lo demás, hermano, es tradición humana. Lo demás es enseñanza humana. No tiene sustento bíblico de ninguna naturaleza. De allí que Dios, todos nuestros hermanos evangélicos, católicos, musulmanes, todas las religiones que saben que hay un día de reposo y guardan un día de reposo, los musulmanes guardan el día viernes, católico y evangélico el día domingo, y así muchas religiones orientales el día domingo. Pero el día de reposo es el que tiene su origen allá en el Edén. Es el que Dios creó, 7º día, el día sábado, que tiene su origen en la creación, no en los judíos, no en Mesopotamia, ni en Arabia Saudita, ni en los israelitas, sino es origen divino. Dios lo inventó para el hombre, no lo que inventó el hombre para el hombre. El domingo lo inventó el hombre para el hombre. El domingo lo inventaron que para celebrar la resurrección, para Cristo, para celebrar la resurrección de Cristo. No. El día de reposo es para el hombre. No es para celebrar la resurrección de Cristo o los asuntos de Mahoma en cuanto a nuestros hermanos musulmanes. Bíblicamente, lo que todavía creemos en la Biblia y no en la tradición humana, nos dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces remata el Señor, segunda cosa bien bonita. Por tanto, como consecuencia que Dios hizo el 7º día, el sábado, porque existía el hombre, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ese aún, en este momento histórico, el Señor, el dueño, el jefe, lo que significa Señor, el que tiene autoridad sobre el día sábado, se llama nuestro Dios. Él es el que manda, ese es el día del Señor. Interesante, ¿verdad? Porque entonces San Juan, ese es lo que dice Jesucristo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Usted se encuentra con la expresión tan bonita, ¿verdad? Apocalipsis 1, dice la palabra santa en el versículo 9. Versículo 9 y 10. Yo, Juan, Apocalipsis 1, vuestro hermano, copartícipe
vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí delante de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz de aquel que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Sigue la descripción. ¿Cuándo fue eso, hermano? Dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo soy Señor aún. Marcos 2:27, lo que leíamos allí, ¿verdad? Tan bonito de lo que decía San Marcos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el sábado, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor, el día del Señor, que tiene autoridad para que se le adore. En ese día fue el apóstol Juan, en un día sábado, que recibió las hermosas revelaciones del libro del Apocalipsis. Bueno, interesante todas estas cosas maravillosas, ¿verdad? Cristo, el Señor del sábado. El ejemplo de Jesús. Estamos viendo que Cristo fue el que inventó, el creador del sábado. Luego la autoridad de Jesucristo sobre el sábado. Él es Señor aún del sábado, y nos dice que Él mismo creó el sábado para el hombre. El hombre necesitaba del sábado. El hombre necesitaba tener un día de comunión con Dios íntegro, para recordar la creación, para recordar su santificación, para recordar de dónde viene, qué quiere Dios con él, y que Él es su Dios. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12 lo puede confirmar esto último que dije. Y Deuteronomio 5:12, 13, 14, 15, simplemente el 15. El ejemplo de Jesús. Vamos a ver Jesús con el sábado, siendo su creador, Cristo, el Señor del sábado. Ahora el ejemplo de Jesús, martes 9 de septiembre. ¿Qué dice Lucas 4:16 acerca de la actitud de Jesús hacia el sábado? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros hoy? Jesús, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Marcos 13:15. ¿Pero qué dice Lucas 4:16? Que Jesús, como acostumbraba, iba todos los sábados a la sinagoga, a la iglesia. Bueno, ese es el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es su ejemplo, hermano? El pastor, el sacerdote, una iglesia. Porque la iglesia lo hace así. Bueno, el pastor, el sacerdote, el maestro, la iglesia, si es seguidora de Jesús, tiene que seguir las costumbres de Jesús. Y especialmente que está referida a un mandamiento. ¿Cuál era la costumbre? La palabra costumbre tiene que ver con hábitos, como lo dice aquí. La palabra griega relacionada con hábitos, constante en el tiempo y la práctica. Eso es lo que significa costumbre. En otras palabras, Jesús asistía con regularidad a la iglesia, a la sinagoga, todos los sábados que podía. De hecho, esto es tan importante para Lucas que en todo su evangelio menciona 4 veces que Jesús asistió a la sinagoga en sábados diferentes. En Lucas 4:16, la primera vez que va a Nazaret, allí va Jesucristo en sábado a la iglesia. Lucas 4:31, leyendo la escritura en 4:16. En el 4:31 nos dice: Jesús enseñaba en sábado, esperaba el sábado para enseñar. Lucas 4:31. En Lucas 6:6 también, mostrando Lucas que Cristo enseñaba en sábado. Y en Lucas 13, versículo 10, otra vez Cristo enseñando en sábado. 3 veces Jesucristo utilizaba el sábado para enseñar, para dar a conocer
lo que Dios requería de los seres humanos. Y la tremenda experiencia era de Lucas 4:16, cuando se levantó a leer aquella profecía que se estaba cumpliendo en él mismo. Entonces, ¿por qué vamos a estar inventando que domingo, que lunes, que martes, que miércoles, que viernes? Según la Biblia, el ejemplo de Jesús, si usted sigue a Jesús, si yo sigo a Jesús, bueno, estas son las prácticas. Fue una de las cosas que a mí personalmente me llevó a convertirme, a creer en esto, pues. Todo el mundo habla de Jesucristo, sí, que son seguimos a Jesús, seguimos a Jesús. Ah, bueno, pero vamos a ver cuáles son las costumbres de Jesús. Yo voy a seguir la costumbre de Jesús. Y quien practique esa costumbre de Jesús tiene que ver con la verdad. El hábito de Jesús, el hábito habitual de Jesús era todos los sábados ir a la iglesia. No era por capricho, era porque estaba escrito. Él lo creó. Él es el Señor del sábado. Con su propio dedo allí en los mandamientos lo escribió. Acordarte has del séptimo día, 6 días trabajarás. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Entonces aquí no hay por dónde coger. Esta verdad está muy clara. Jesús enseñaba los sábados. Jesús predicaba los sábados. Jesús sanaba en los sábados. ¿Por qué no dice la Biblia en alguna parte que Jesús enseñaba todos los lunes, todos los martes, todos los domingos? Señor, tenemos que despertar, tenemos que abrir nuestra cabeza. Nos han engañado cuando esta verdad todavía no la digerimos. Pero hay que romper con esa doctrina de hombre. En vano me honran. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Simplemente por una tradición, porque mamá y papá, porque yo quiero mucho al pastor y al sacerdote, y ellos siempre guardan el domingo, y ellos dicen que es el domingo. Se trata de amistad, no se trata de que son familia. Es lo que dice la palabra de Dios. Ni el pastor, ni el sacerdote, ni su familia lo va a salvar, usted me va a salvar a mí. Es la presencia, es la comunión, es el practicar lo que Dios ha revelado. Juan 13:15, pues es el ejemplo. Juan 13:15 lo habla clarito. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice la revelación aquí, esta misma parte del día martes, el ejemplo de Jesús. El hecho de que Jesucristo, durante su ministerio terrenal, observó el sábado junto con los judíos, testifica que el ciclo semanal no se había perdido desde que la ley había sido dada en el Sinaí. Incluso desde la creación, su ejemplo como observador del sábado es un modelo para seguir por los cristianos, tanto en cuanto al día correcto como en la forma apropiada de guardarlo. Esto es interesante, mire, parece que no todo así muy sencillito, pero Jesucristo cada séptimo día iba a la iglesia. Tenía el hábito, hermano, de ir a la iglesia para cumplir con ese mandamiento maravilloso que él mismo escribió, para cumplir con ese séptimo día que él mismo inventó para el hombre. Bueno, él era un hombre también, pues necesitaba el sábado. Diríamos nosotros, el sábado fue hecho por causa de Jesucristo, pues como ser humano, como hijo de hombre. Y ahí pasa a todos nosotros, pues. No el viernes fue hecho por causa del hombre, no el domingo fue hecho por causa del hombre. Entonces vamos a celebrar el domingo la creación de Dios. No, es el sábado. Es el sábado, el día del Señor. Digo esto porque aquí en esta área de Barquisimeto, Lara, Venezuela, quizás en otras partes del mundo, hay hermanos, ahí está uno que fue teólogo y otra gente muy ilustrada de universidades. Y allí entonces muchos hermanitos, algunos, muy poquitos les siguen. No, ahora el sábado no es el séptimo día, que los judíos guardan. No, ahora no, una cosa es el sabbat, otra es el sabatón, o sea, un enredo. El sábado puede caer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, de acuerdo al movimiento de la luna. No, chicos, qué cosa tan absurda y tan diabólica. ¿Entiendes? Ahí está el ejemplo de Jesús. Uno está, bueno, el sábado puede ser lunes, puede ser martes. No. Cada 7 días. Los judíos cada 7 días. De esas son las raíces. No son de Venezuela, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Es las raíces que están allá en el Medio Oriente, el pueblo semítico que viene de Adán, pasando por Noé, pasando por Sem, hasta llegar a nuestros días.
7 días. Se mantiene ese orden cada 7 días. Y cada 7 días caía ese día sábado. El primer día que históricamente todo el mundo sabe que es el domingo porque fue el día de resurrección. Ahí nadie discute. Bueno, el que precedía a ese día era el sábado. Entonces, ¿por qué nos vamos a enredar? Pero el diablo quiere distorsionar esto. Finalmente ni es sábado, ni es domingo, ni es viernes, sino que cualquier día. Mira hasta dónde llega la abominación. Pero sí, hay un descanso. Pero para llevarle la contraria a Dios, entonces unos adventistas el séptimo día que se salieron de la iglesia, ahora no es cualquier día, porque es que está pendiente de la luna. Otros que no conocen esta verdad profundamente y se la han interpretado de otra forma. El Espíritu Santo no ha tenido la oportunidad de metérsele y de entrarle, porque lo tienen bloqueado por... A veces ni creen en el Espíritu Santo. Otros que creyendo en el Espíritu Santo, ustedes se han conformado a la tradición de pastores, sacerdotes, maestros, grandes maestros. Pero no, aquí está facilito, como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué leyó Jesús en esta ocasión especial en la sinagoga? Lucas 4:16 al 21. Bueno, Isaías 61, 1, 2. Es interesante, dice aquí. Esta no era la primera vez que Jesús leía y hablaba en la sinagoga. Más de un año había pasado desde su bautismo en el río Jordán. Sin embargo, esta era la primera vez que Jesús visitaba Nazaret, después de haber dejado el taller de carpintería, donde había estado cerca de 30 años y donde había asistido a la sinagoga local. Durante su juventud, a menudo en la sinagoga, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los que estaban allí oyendo se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Deseado de toda la gente, página 55. Pero esta vez fue diferente. Jesús seleccionó un pasaje específico, Isaías 61, 1, 2, lo que está en Lucas 4, 16 al 21, que explica la obra del Mesías y cómo vendría a predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable del Señor, Lucas 4:19. El texto se refería a ese año agradable al año sabático o jubileo, un tiempo de descanso. Apropiadamente, Jesús eligió el día de descanso, el sábado, para anunciar su ministerio de redención, liberación y sanidad. Podemos encontrar verdadero reposo en Jesús, un descanso expresado de manera tangible cada sábado. Cuando Jesús dijo: he venido a predicar el año agradable del Señor, he venido a predicar el año sabático, he venido a predicar el año sabático o jubileo, que era un tiempo de descanso. Apropiadamente Jesús está predicando esto en el día de descanso, para que quede bien sembrada esa expresión de Isaías 61, 1, 2, y anunciar su misión de redención. ¿Con qué propósito vino Jesús aquí a esta tierra? Vamos a leerlo. Dijo Jesús, Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, mira la misión, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el jubileo, a predicar, como decía la lección, el año sabático, precisamente en el día de Santo Sábado, anunciando su ministerio redentor. ¿Qué importa? No había otro día, no podía ser ni el primero ni el segundo. El día especial donde la iglesia estaba congregada, donde la iglesia estaba lista a ir a adorar a Dios, era el séptimo día, no era el domingo, primer día de la semana, que la Biblia habla del primer día de la semana. También habla del sexto día, día de preparación. Podría decir el día de preparación, el primer día de la semana, así como habla de la resurrección, que habla del primer día de la semana. No, en el séptimo día, porque era un hábito. Si era un hábito de Jesús, también era un hábito de toda esa congregación.
vinieron a adorar y allí recibieron lo que era la misión de Cristo Jesús. Milagros en sábado. Día miércoles. Los evangelios mencionan varios milagros de sanación que Jesús llevó a cabo en sábado. Es interesante notar que en la mayoría de los casos la sanidad llegó por iniciativa de Jesús, como si tuviera la intención de sanar en sábado. Aunque hubiese podido hacerlo en cualquier otro día, Jesús estaba tratando de enfatizar una verdad: sanar en sábado no era ilícito. Voy a corregir, porque ya esto tenían la idea no de que el sábado no fuera el día de reposo, sino lo que no se debía y lo que se debía hacer en sábado. Pues ellos pensaban que no se debía sanar a un ser humano en sábado. El problema no era que mira que el sábado no está abolido, no. ¿Cómo se debería observar el sábado? Que a veces toman, no, mira que el texto, mira que Cristo, que los judíos están diciendo que Cristo está violando el sábado. Entonces se quedan en lo que los judíos están diciendo, es lo que la respuesta que da Jesús. Estos ejemplos es para ver cómo Jesús tuvo que corregirlos a ellos en cuanto a la verdadera observancia del sábado. Por eso dice, muchas de las sanaciones fueron iniciativa de Jesús en sábado, para darles una enseñanza de que es lícito sanar en el santo sábado. Al contrario, era más lícito que lo que muchos de los fariseos y los líderes religiosos estaban acostumbrados a hacer en el sábado. ¿Qué argumentos se presentan en cada uno de estos textos para justificar los milagros de sanidad realizados por Jesús en sábado? Por ejemplo, en Mateo 12:10 al 12, Jesús dice: si lo ves acá en un pozo, usted la va a dejar en el pozo. Ustedes van y la sacan. Cuando está hablando del hombre en la mano seca, entonces Jesús le dice: es lícito hacer el bien en día sábado. Lo cotidiano, pero si usted una vez le cae en un hueco, no van a esperar el primer día de la semana para sacarle del hueco, porque saben que se puede morir esa oveja y meter en ese hueco. Ustedes en sábado van y sacan la oveja. Entonces, ¿quién vale más, la oveja o un ser humano? Está hablando de cómo observar el sábado correctamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ustedes, si salvan la vida de la oveja en sábado, ¿cómo no voy a poder yo sanar este hombre que tiene la mano seca en día sábado? ¿O acaso es más importante el animal que un ser humano? Miren, se quedaban calladitos. El segundo ejemplo, Lucas 13:15. No desatan su buey o su asna para que beban agua en día sábado. De ustedes, ¿verdad? En días sábados. Y nadie dice nada. Y entonces dice el Señor Jesucristo: ustedes hipócritas hacen eso. Y esta mujer que tiene 18 años enferma, atada prácticamente por los demonios, no la voy a desatar yo de estas cadenas del demonio en día sábado. Si ustedes desatan a sus propios animales para llevarlos a beber agua en día sábado, esta mujer que está enferma 18 años, atada por el demonio, por un espíritu de enfermedad, no la voy a desatar. ¿Qué vale más? ¿Darle agua a un animal, desatarlo para llevarlo a beber agua, o desatar a una mujer de las ligaduras del demonio con un espíritu de enfermedad que tenía 18 años? ¿Vale más el animal entonces que la mujer? No, chicos, es lícito hacer bien en día sábado. Y por último, Juan 5:16-17. La tercera cita, Lucas 13:15, la segunda. Y la tercera cita de San Juan 13:15-16, San Juan 5:16-17. Se refiere estos últimos textos, ¿verdad?, al paralítico de Betesda. También pasó algo similar. Este hombre fue sanado en día sábado y se prendió tremendo escándalo. Cuando usted lee el capítulo 5 de San Juan,
Pero el Señor les dice en esos versículos que le acabo de dar: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque sanó al paralítico de Betesda en día sábado, porque hacía cosas en el día de sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si el trabajo es para beneficiar a un ser humano vale más que un animal, un ser humano vale más que cualquier otra cosa. Así que aprendan, diría Jesús, ustedes que son guardadores de la ley, que aman la ley, que son respetuosos de la ley, misericordia quiero. Misericordia quiero. Es lícito hacer bien. Mi Padre, por el hecho de ser sábado, no deja de darnos el oxígeno, no deja de darle vida a la planta para que podamos comer, no deja de darle vida a nuestros órganos, que no paren de trabajar para que vengamos a adorarle. Padre tiene que trabajar para que tengamos lo suficiente y necesario para adorarle en día sábado. Pues Jesús también, al ver esta humanidad doliente y ver que se está trastocando, se está tratando de quitarle la esencia del evangelio a la Torah, a la ley, especialmente a los 10 mandamientos que están en esa Torah, el Señor tiene que corregir. Y como apareció cuando el mandamiento también honra a padre y madre, ¿se acuerda? El 5.º mandamiento, que lo habían distorsionado también en San Mateo capítulo 15. La ofrenda que era para la madre, entonces se la daban a la madre o al padre, se la llevaban al sacerdote, al templo. Decían corbanes, no, esto es un don de Dios. Mamá y papá verán cómo harán para arreglársela, pero lo que yo le doy a ellos, yo quiero consagrarme más fuerte a Dios. Entonces todo lo ayuda material, la plata que le da a mi padre, se la voy a dar para la iglesia. No, se dijo, no, invalidan el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo le vas a dar al templo lo que es de sustento para una madre y un padre? No, yo no estoy diciendo eso. Bueno, sí, también tuvo que corregir el segundo mandamiento, este mandamiento maravilloso del Santo Sábado, como también el de honra a padre y madre. Que era horrible, ¿no? Estos extremismos que esta gente vivía en ese momento histórico, pues. Por eso le digo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 38 años enfermo, paralítico. Entonces estaban alborotados y se estaban rasgando las vestiduras porque Jesucristo estaba sanando a este hombre. Entonces, Jesucristo, el creador del sábado, Jesucristo, el Señor del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. El ejemplo de Jesús, como todos los sábados iba a la iglesia, como Jesucristo de una manera maravillosa lo decía grandemente. Por ejemplo, estaba un texto en esa parte del de amarte: si me amáis, guardad mis mandamientos, seguir las pisadas de Cristo, como dice 1 Pedro 2:21. Ese era el ejemplo. Ese era el ejemplo grande. Jesús mismo, los milagros que acabamos de ver en sábado, para decir, mire, es lícito hacer bien en sábado, porque la gente no quería hacer bien en sábado. Y por último, el sábado después de la resurrección. Entonces hay algunos que dicen, bueno, que después que murió Cristo también se murió el sábado, quedó abolido el sábado. Esos son por los adventistas y los judíos, esos que están matando gente en el Medio Oriente. Entonces hay toda una campaña, ¿verdad?, para que el gobierno actual, ¿verdad?, que puede ser odioso y está haciendo un genocidio, como dicen muchos, ¿verdad?, y está atacando al otro grupo, los palestinos. Entonces pareciera que, bueno, entonces todos los judíos, esos son malos, esos son del diablo, eso hay que destruirlos, como plantean todos estos pueblos árabes. Es un problema religioso, es un problema de hermanos. Los ismaelitas, junto con la descendencia de Isaac, son hermanos, son pueblos hermanos. El diablo los ha puesto a pelear. Entonces, después de la resurrección se mete la idea, ¿verdad?, no, que ya no tenemos nada que ver con los judíos, pues. Y originalmente, mire, cuando Constantino aprobó aquella ley dominical de establecer un día domingo en el 321 para el Imperio Romano como día de adoración al sol, pero también los cristianos de aquel momento lo utilizaron para celebrar la resurrección. Entonces Constantino se ganó políticamente se ganó a los que eran paganos, que adoraban al sol, y también se ganó a los cristianos para darle solidez al imperio, para unificar el imperio. Bueno, celebren su día de resurrección el día domingo, pues le decretó como día oficial para los cristianos y para los paganos, el Sunday,
en inglés, día del domingo, día del sol. Y en esa combinación, ¿verdad?, de cristianos que adoraban, que celebraban el domingo como el día de resurrección, y los paganos el domingo como día de adoración al sol, ¿por qué los cristianos de aquel momento, 321 después de la muerte de Cristo, utilizaron el domingo como día de resurrección? Cuando se lee la historia, después que el emperador Adriano en el 135 expulsó a los judíos de Jerusalén, toda esa zona, no les prohibieron entrar a Jerusalén, se agarró un odio más acérrimo a los judíos. Y cuando llega el 321, estos cristianos, para no saber nada de los judíos, para no tener nada que ver con los judíos, entonces convirtieron el domingo como día de celebración de la resurrección. Hasta hoy en día, el domingo es de resurrección, no tenemos nada que ver con los judíos, y mucho menos con estos judíos que están atacando y están matando como se hace ver por una sola óptica el conflicto. Estos son los malos, por lo tanto no tengamos nada que ver con Israel. Señor, la salvación viene de los judíos. San Juan 4:24, las raíces. Este mundo occidental cristiano es cristiano porque las enseñanzas vienen de la historia de ese pueblo allá de Israel. Entonces hay que tener cuidado lo que puede ser el Israel actual, lo que es el Israel actual, y lo que son toda la herencia que Israel ha dejado a la humanidad. Todo un mundo occidental que cree en la Biblia. Los misma gente que sigue a Mahoma, los musulmanes, el Islam, porque es la religión del Corán. Esa religión del Corán, eso comenzó, ¿verdad?, prácticamente a predicarse en el 522 después del nacimiento de Jesucristo. Mahoma nace en el 500, aproximadamente 70, es una de las fechas que se utiliza más regularmente, después del nacimiento de Cristo. Y surge por la apostasía que ya había en Roma y por los judíos también que habían apostatado la verdad. Pues allá en la Arabia Saudita, en esa península, Meca, Medina, allí surge Mahoma, ¿verdad?, protestando contra esas religiones perversas, tanto el judaísmo como el cristianismo de aquel momento histórico. Pues. Entonces los judíos, de ellos tenemos esa herencia, no la podemos descartar. Podemos borrar la Biblia. Satanás está haciendo creer que, bueno, no sepamos nada de los judíos. Bueno, habrá que eliminar a Cristo y a la Biblia. Ese pueblo existe y está allí. Cuando Cristo venga, la tercera vez, la primera vez como cuando vino como el niñito Jesús, la segunda vez, lo estamos esperando en gloria. Y la tercera vez, después de 1000 años, como dice Apocalipsis 20, vendrá Jesucristo. Y como dice Zacarías 14, ¿verdad?, cuando venga Él descendiendo sobre la tierra después de 1000 años, de la segunda venida de Cristo, tocará el monte de las Olivas y se partirá en dos. ¿Dónde está el monte de las Olivas? Allá en el Medio Oriente, allá donde está Israel. No va a tocar a Europa, ni Rusia, ni China. El monte de las Olivas va a existir geográficamente ese sitio, y allí se va a sentar la nueva Jerusalén, la capital del universo. Digo todo esto, hermano, porque no, que el sábado es de los judíos, eso quedó abolido. Después que murió Cristo en la cruz, ya es el domingo o es el viernes. No. Y los textos nos hablan muy claro de esto, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir Mateo 24:20 acerca del sábado en los años posteriores a la resurrección de Jesús? Jesús dijo: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. 30 años después de estar Jesús ya predicando el evangelio, Jesús está diciéndolo a los hermanos judíos: oren para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Cuál huida? No sea en invierno y en sábado. ¿Qué pasó 30 años después? 40 años, diríamos, porque el año 30 más 40, llegamos al año 70 después del nacimiento de Cristo. ¿Qué estaba anunciando Cristo? La destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Y como dicen los historiadores seculares, cuando vino Sexto Galio intentando tomar a Jerusalén, ya porque había rebelión en ese momento histórico allí, los judíos querían independizarse del Imperio Romano, tuvo que huir. Miles de razones: ataque de los judíos, falta de abastecimiento por parte de Sexto Galio de Roma. Los historiadores seculares dicen que los cristianos, porque no todos eran cristianos, había más judíos que cristianos, judíos cristianos y judíos que seguían practicando el judaísmo y no creyeron en esa primera venida de Jesús. Pues los cristianos, dice, huyeron a los montes y se salvaron de la destrucción, que luego Tito regresó, o sea, vino por parte de Roma. Roma regresó otra vez a través de Tito y destruyeron el templo, hermano.
Pero los cristianos que sabían esta profecía, que tenían que huir antes, que vuestra huida, cuando les toque huir, que no sea en sábado. Mateo 24 se refiere a los eventos del fin. Esto tenía que ver con el fin en ese momento. Es una profecía de no violar el sábado después de la muerte, después de 40 años de la muerte de Jesucristo aproximadamente. Jesús estaba advirtiéndole, cuidado con el sábado. Y exactamente, los cristianos, como dicen los historiadores seculares, huyeron precisamente antes de que viniera la destrucción del templo. La señal, todas esas abominaciones espantosas, todos esos ejércitos romanos rodeando a Jerusalén con Sexto Galio, Dios permitió que Sexto Galio retrocediera. Pero eso fue la señal de que todos los que eran cristianos, que seguían a Jesús en ese momento histórico, no eran todos, esos cristianos se salvaron, huyeron a los montes. No se perdió un solo cristiano. Pero los que no aceptaron a Cristo como Salvador, sino que sigan creyendo, esperando un Mesías, hermanos, la gran mayoría perecieron, murieron bajo el cautiverio de Roma, ese asedio tan terrible. ¿Qué otra evidencia podemos encontrar en el Nuevo Testamento que muestran que el séptimo día permaneció sagrado luego de la resurrección de Cristo? Hechos 13:14. Pablo y Bernabé en la iglesia en sábado. Hechos, el mismo 13, pero 42. Por los gentiles reunidos en sábado. Y es importante este hecho de 13, ahorita lo vamos a profundizar. Hechos 14:1 también nos habla en Iconio, reunidos en sábado. Hechos 17:1 también en Tesalónica, 3 sábados seguidos Pablo predicaba. En Hechos 18:4 con los judíos en griego los sábados con Pablo. Después de la resurrección, si Pablo hubiera sabido que después que muere Cristo el sábado queda abolido y ahora vamos a guardar el domingo como lo guardan los evangélicos, los católicos y todo un poco de religiones por allí. No. Pablo, siguiendo el mandamiento que estaba expresado en la Sagrada Escritura, seguía a los gentiles, a los que no eran judíos y a los que eran judíos, esperaban que llegara el sábado para que se predicase. Fíjense esa palabra que dije, esperaban que llegara el sábado para que les predicase, para que les enseñara. Y Pablo, como acostumbraba, todos los sábados también enseñaba siguiendo el ejemplo nada menos y nada más que de Cristo Jesús. Mire como dice Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, mire como dice, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas, les predicara el evangelio de Cristo Jesús. Los gentiles les rogaron, los que no eran judíos, les rogaron que el siguiente día de reposo, no dijeron, te rogamos Pablo que mañana domingo, o que el lunes, o el martes, o el viernes, no. Les rogaron, ellos sabían que los sábados era que se predicaba, ellos sabían que el pueblo de Dios se reuniera el sábado. O sea, no se olvide este texto. Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga, Pablo, Bernabé, de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, mirad dónde estaban en la congregación, y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Pero el versículo 44, el 13:44, de hecho los apóstoles dice, el siguiente día de reposo, en el 42 les rogaban que el siguiente sábado viniesen otra vez y les predicaran, le dieran el estudio bíblico. Bueno, el siguiente día de reposo, sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces, el siguiente sábado no fue el domingo, ni nos tuvieron que esperar el siguiente sábado, que era el día de congregarse. Estaban congregados, dice toda la congregación. ¿Dónde dice congregación allí? Pues en el versículo 43, 13:43. Y despedida la congregación, después que recibieron la enseñanza, le rogaron, por favor, Padre, no, yo no puedo el domingo ni el lunes, el próximo sábado nos vemos. Bueno, el próximo sábado, el 44 del capítulo 13, de hecho los apóstoles, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuándo se juntaron? El día sábado, el día de reposo aprobado por nuestro Dios. Y como le decía ahora en el 17, Hechos 17,
Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Mira el versículo 2, capítulo 17. Lucas 4:16, Jesús como acostumbraba iba todos los sábados a la iglesia. Ahora mira el apóstol Pablo. Y Pablo, 17:2 de Hechos de los Apóstoles, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. Pablo predicando la palabra, como acostumbraba, 3 días de reposo. Era costumbre de Pablo, claro, porque Pablo seguía la costumbre de Jesucristo. ¿Y cuál es tu costumbre? ¿Cuál es mi costumbre? La costumbre de Cristo, la costumbre de Pablo, la costumbre de Cristo mientras estuvo aquí en esta tierra, la costumbre de Pablo después de la resurrección. ¿Cuál era en cuanto al sábado? Todos los sábados estaban en la iglesia adorando a su Creador, a su Redentor, a su Santificador. Que esa sea tu costumbre y se llame costumbre. Que Dios bendiga a su iglesia.